Padre de misericordia, Padre bueno, Padre amoroso y misericordioso de gran manera, hoy, 1 de enero del 2023, te damos nuevamente gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia. Porque si no fuese tu misericordia tan grande y con las cosas que están ocurriendo en este mundo, ya tú hubieses destruido, como hiciste en tiempos de Noé, esta creación. Porque hemos visto todas las cosas peores que quizás cuando Sodoma y Gomorra. Así es que, Señor, te damos las gracias por tanto amor, por tanta misericordia. En el día de hoy, Señor, pedimos que tú permitas a tu Santo Espíritu poner la palabra en la boca de tu siervo. Pero no solamente que ponga estas palabras que vienen de tu reino, sino que estas palabras cumplan como tú lo has dicho, que no regrese hacia ti o no regresará hacia ti vacía. Por lo tanto, Dios, permite, Señor, a tu Santo Espíritu traer una palabra llena de fertilidad tuya y regrese a ti dando frutos al 100 por 1. Mis amados, este día y en esta hora, como le hemos pedido al Señor, que envíe palabras que vengan llenas de fertilidad, pero que vengan directamente del trono de su gracia. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, verso 15. Y dice aquí, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero dirigiendo el Espíritu Santo esta cabeza, este siervo. Capítulo 2, verso 15 dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esto nos indica como que el nacido de nuevo en el Espíritu tiene potestad para juzgar, pero que él no es juzgado de nadie. Así pensamos que lo que está escrito, Señor, viene de ti y porque tú lo dijiste y otorgaste a sus siervos, los que te servimos de todo corazón. Entendemos, de acuerdo a esa palabra, que nosotros, los nacidos de nuevo, debemos o tenemos la prioridad, la potestad, el derecho de juzgar. Amén. Eso es lo que podemos entender. En cambio, dice, el espiritual juzga
todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Muchos predicadores dicen que un texto fuera de contexto es un pretexto, lo cual se ve correcto y muy perfecto. Pero debemos pensar en 1 Corintios 2:14. O sea, acabamos de leer a 1 Corintios 2:15. Sin embargo, les voy a leer 1 Corintios 2:14. O sea, que nos adelantamos en la lectura, nos fuimos al verso 15, aunque estamos en el mismo contexto, porque es un pasaje que refiere al mismo capítulo. Pero sin embargo, aquí vamos a leer el 14 luego del 15, que es invertido. Dice el 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Estamos en el mismo contexto, pero está hablando, anteriormente hablamos del hombre espiritual, donde Dios le da la potestad, el derecho, porque esto está escrito por Dios, la palabra de Dios está escrita por Dios, la Biblia está escrita por Dios y es lo que el Señor, nuestro Rey, nuestro Creador, ordena. Nos ordena que cumplamos con todas y cada una de las cosas que Él dejó escritas para nosotros regirnos. Entonces dice aquí el 14 que el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque se han de discernir espiritualmente. Y para el hombre natural, las cosas del Espíritu de Dios son locura. Si tenemos a Dios, debemos pensar en Proverbios, capítulo 30. Vamos allá a buscar en Proverbios, capítulo 30. Si tememos a Dios, vamos a ver lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 30. Vamos a leer en el libro de Proverbios ese capítulo 30 y los versos que el Espíritu nos ha puesto para este día. Proverbios capítulo 30, versos del 5 al 8. Oigamos. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. 2 cosas te he demandado. No me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas. Manténme del pan necesario. Las palabras que el Señor nos da, según el Maestro, son espíritu
y son vida. Pero debemos mantener lo que el Señor dice, que no le añadiéramos el verso 6 para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Pero el 7 dice que 2 cosas me ha demandado el Señor y que no se la niegue antes que yo muera. Vanidad, oiga, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas y manténme del pan necesario. O sea que no debemos añadir a la palabra de Dios nada, solamente lo que venga del Espíritu de Dios, porque los que hemos nacido de nuevo tenemos la potestad de juzgar lo que viene del Espíritu y no seremos nosotros juzgados. Vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer los versos del 1 al 3. Palabra fiel, dice aquí la palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Entendemos, pueblo? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero hay unos requisitos claramente escritos aquí, que sea ese obispo irreprensible, o sea que nadie lo pueda señalar. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Usted ha visto que muchos obispos son hospedadores. No, algunos cobran para hospedar a los siervos de Dios. Sin embargo, siendo obispos, ellos no recuerdan que el maestro, cuando encomendó a los discípulos a llevar la palabra del reino de Dios y su justicia, les encomendó que no lleven ni siquiera 2 túnicas, ni siquiera dinero. Y donde nos recibieran, pues ser bien hospedados, porque eso es lo que Dios nos enseña, a ser aquí hospedadores. Pero tenemos experiencia que hemos visto que siendo siervos de Dios, nos cobran por el hospedaje, nos cobran renta, nos cobraran o nos cobran rentas. Está bien, pero allá esos hermanos obispos que no han visto o no han cumplido con lo que Dios nos manda, a ser buenos hospedadores, que es lo que acabamos de leer. Y entonces no estamos siendo aptos para enseñar, porque estamos enseñando algo que es incorrecto.
algo que se opone a lo que el Maestro, cuando envió a sus discípulos a llevar la palabra del reino de Dios y su justicia, pues Él enseñó. Si nosotros somos obispos, ¿cómo es que vamos a cobrarle a hermanos para que esté en estadía en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo para Dios, para el reino? ¿Entendemos, mis amados? Entonces, vamos a leer al 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Versículo 2, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Y dice aquí la palabra: que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Acabamos de redarguir a algunos obispos, diciendo lo que acabamos de decir, de que nos dieron apoyo de hospedaje, pero sin embargo nos cobraron dinero o nos cobran dinero, que es contrario a lo que, si nosotros, siendo obispos y somos aptos para enseñar, debemos enseñar lo que el Maestro, que es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, porque Él mismo incluso dijo: no llaméis a nadie maestro, uno solo es su Maestro y soy yo, Jesucristo. ¿Me doy a entender? Y si el Maestro les enseñó a los discípulos no llevar 2 túnicas, no llevar dinero, sino que donde nos hospedaran, ahí nos quedáramos hasta que cumpliéramos su mandato y todas esas cosas. ¿Y cómo es si nosotros somos obispos y acabamos de leer lo que el Señor insta a los obispos, que no ganancias deshonestas y todas esas cosas? ¿Cómo es que nosotros mismos nos cobramos para tener a un siervo del Señor hospedado en nuestra casa? ¿Me doy a entender? Entonces estamos siendo contrarios a lo que enseña nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. Vamos de nuevo a 1 de Timoteo, capítulo 5. 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 23. 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 23. Aquí el Señor, o el apóstol Pablo, le dice a un discípulo de él, a un siervo de él, porque le está hablando a ese siervo que él enseñó y adoctrinó, que es Timoteo. Usted recuerda que le ordenó también reprender todas esas cosas que estaban incorrectas, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 5, verso 23, le ordena: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.
entendemos que ahí o vamos a tratar de ponerlo más claro. Recordemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Señor Jesús decía a los fariseos, ustedes los fariseos lavan lo de afuera del vaso, sin preocuparse de lo de adentro del vaso. ¿Y qué es más importante? Limpiar lo de dentro del vaso, o sea, mantener lo interior del cuerpo limpio o no contaminado, para que lo que entre dentro de ese vaso no haga daño al cuerpo. O sea, nuestro exterior, nuestra piel de fuera, no es más importante que lo interno de nuestro cuerpo. Y nosotros debemos entender que este cuerpo que se nos ha dado por el Señor, es más importante que lo de fuera, que lo que se ve. ¿Me doy a entender? Si tuviéramos, por ejemplo, una enfermedad que es, que es dañosa, porque el estómago, cuando está dañado, usted no puede hacer casi nada. No puede predicar, no puede moverse, es doloroso, es molestoso. Precisamente mi persona, cuando tengo esos daños estomacales, me quita inclusive el ánimo, las fuerzas. Por lo tanto, mira aquí que dice ese apóstol Pablo a Timoteo que no beba agua por causa de las frecuentes enfermedades estomacales que tenía Timoteo. Pero entonces, en un momento, él le insta a que reprenda, redarguya y todo lo que deba de hacerse con la palabra para que el reino de Dios sea instalado totalmente como Dios quiere en cada uno de nosotros. Entonces ahí, en otra parte le dice que el ministro no sea dado al vino. Y entonces nosotros los espirituales, ¿cómo vamos a juzgar esas cosas? Si fueron puestas por aquellos que Dios puso a guiarnos. ¿Nos vamos a oponer? ¿Vamos a decirle que no, que Pablo, tú estás mal? ¿Vamos a hacer eso? Porque una casa dividida contra sí mismo cae. Y si nosotros mismos nos vamos a disparar con nuestras propias armas, la misma casa se va a quedar destruida totalmente. O sea que tengamos conciencia de lo que Dios quiere enseñarnos y no pongamos trabas a lo que Dios quiere que nosotros, como sus siervos, enseñemos, aptos para enseñar, no aptos para destruir, sino por el contrario, que usted tenga la mente de Cristo, porque el mismo Cristo le dijo, fariseos inútiles, lo de fuera del vaso no importa tanto. Lo que importa es lo de dentro del vaso. Entonces, amados,
si entendemos esto como nacidos de nuevo, prediquemos y enseñemos lo importante de lo que el Señor Maestro nuestro quiere dejarnos entender. Vamos ahora a la conclusión de esta palabra de hoy, que es como quien dice una continuación de lo que el Señor nos ha hablado hace unos días. Y está en Romanos capítulo 13. Para que usted acomode lo espiritual a lo espiritual y no me diga a mi persona o no le diga a mí que yo o el siervo Alexis está equivocado y está queriendo hacer lo que él quiere hacer. No, señor, no piense así. Piense en que el siervo Alexis ha entendido la palabra y quiere hacerle a usted entender lo que el verdadero maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, quiere dejarnos entender. Amén. Así es que vamos a Romanos capítulo 13. Oiga, miren muy claro, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Usted entiende? Me parece a mí que un pastor puesto por Dios es una autoridad en la iglesia del Señor Jesucristo, en la iglesia del reino de Dios. No es el reino de alguien que dijo que vio y que no, y sin haber visto. No. Porque cuando usted dice yo soy testigo de algo, es porque usted lo vio. Pero nosotros no hemos visto. Pero sí hemos visto que se ha cumplido lo que está escrito por Dios. Se ha cumplido totalmente. Hemos visto actualmente lo que ellos no vieron. Los profetas no vieron que había, o sea, lo que se imaginaban, por ejemplo, celulares, que usted podía ver todo en sus manos. ¿No es eso lo que dice el libro de Daniel? El libro de Daniel dice muy claro que en los últimos días la ciencia se aumentará. En aquel tiempo el Señor Jesús andaba en barcas, quizás de vela, a remo, no sé. Pero ahora hay transatlánticos donde usted puede llevar, como quien dice, una ciudad entera a bordo del barco, a bordo del transatlántico. O sea que la ciencia se ha aumentado de una manera que ellos en aquel tiempo no vieron. Y sin embargo nosotros nos estamos viendo todo en hecho, sin necesidad de imaginar las cosas, sino que las tenemos todas a nuestras manos. Cuando el Señor Jesús tenía que predicar en diferentes ciudades, pues eso le tardaba la travesía, o a pie, o en camello, o en lo que fuese en aquel tiempo. Ahora mismo yo estoy predicando desde un lugar X de este mundo, y la gran mayoría del mundo lo está escuchando
exactamente en el tiempo en que yo lo estoy haciendo. ¿No es eso? Ver las cosas escritas anteriores, verlas nosotros que ellos no vieron. Entonces debemos dar gracias a Dios porque la ciencia aumentada estaba escrito y ahí ordenó el Señor a través de ese profeta que guardara esas profecías y que abriera el libro en este último tiempo. Por lo tanto, Dios es bueno y nos ama demasiado. Y debemos entender lo que estamos predicando ahora, que nos sometamos a toda persona, a las autoridades superiores, porque no son puestas por nosotros, sino puestas por Dios. Y si Pablo le ordenó a Timoteo que no tomara agua, sino que por sus frecuentes enfermedades estomacales tomara un poquito de vino, ¿quién es usted para oponerse a eso? ¿No recuerda usted? Y no es que yo esté instando o tratando de que usted haga lo que yo diga. No. Al contrario. Oiga, no nos hagamos los ciegos más que los demás. El primer milagro del Señor Jesús, y fue su madre que le ordenó. Mira, se le acabó el vino. Se les acabó el vino. Y ella les dijo a los maestresalas, hagan lo que él le diga. ¿Y qué hizo él? Llenen las tinajas de agua y las convirtió en vino. Entonces, ¿era una fiesta pagana? No. Se festejaba como con el vino siendo un producto utilizable dentro de esas fiestas, dentro de esas bodas. Y como el maestro nos enseña una dualidad del reino. La dualidad es el rey que se casa con su iglesia. Él es el esposo y la iglesia la esposa. Entonces, no es compatible esto con las bodas de Caná. ¿Y qué fue lo que faltó? Faltó vino. Pero es que el ministro no debe ser dado al vino, dice en Primera de Timoteo. Pero claro que no debe ser dado al vino. Pero si hay algo más importante en que el vino pueda ser productivo o eficiente para que el ministro no falte a su trabajo, pues, ¿quién es usted para decirle que no a un Timoteo? ¿Me doy a entender? ¿Quién fue que hizo ministro a ese Timoteo? No fue un apóstol. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí que acabamos de leer? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella.
porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, no en vano lleva un arma. No, porque el pastor lleva siempre la pistola o lo que sea. Pero la autoridad fue puesta por Dios y dice aquí que no en vano lleva un arma o lleva una espada para poder aplicar la ley al que se opone a los establecimientos de Dios, a los establecimientos del orden público, del orden de la iglesia. Y nuestra espada actualmente es nuestra Biblia, la palabra de Dios. Pero sin embargo, como las ocurrencias de este mundo van de mal en peor, como está escrito, pues a veces debemos, si Dios le ha hecho llevador de una espada o de un arma de fuego por su autoridad, no es que usted la compre, pero si Dios ya lo hizo a usted un oficial de la ley y la ley le da autoridad a usar un arma de fuego, ¿quién es usted para decirle al pastor que ese es un pastor como quien dice que no le cree a Dios? Porque Dios le va a dar la cobertura. Pero, ¿y si Dios ya lo hizo ministro de esforzar la ley? ¿Quién es usted para decir que ese ministro no tiene fe? Porque anda con su pistola. Dígame usted. Aquí en mi casa, en mi familia, somos casi todos oficiales, enforzadores de la ley. Y entonces, usted puede decir que fuimos puestos por nosotros mismos y que nosotros no podemos usar nuestras armas de fuego asignadas por el gobierno. Dígame, vamos a ver, piense. Y como está ahora el mundo, que donde quiera es un atraco a mano armada, con armas de fuego. Entonces debo dejar todo en manos de Dios y decir que no soy un oficial esforzador de la ley. Oh, Dios mío. Dios abra nuestros ojos. Porque el verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, o sea, el arma, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y esa palabra ahí, vengador, se va a oponer usted a que nosotros, los que hemos sido puestos para hacer cumplir la ley, no seamos vengadores de lo que está mal hecho. ¿Quién es usted? Dígame. No, es que yo soy ministro espiritual y yo puedo juzgar todo, pero a mí nadie me puede juzgar. Pero ¿está usted juzgando bien o correctamente? Piénselo. No le añada a esta palabra, ni le quite ni le ponga. Bueno, sea irreprensible. Bueno. Verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. De la conciencia. Ya usted entiende. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguemos los impuestos, paguemos los tributos.
porque si no, nos hacemos ladrones. Mi país está, y perdone que lo diga, República Dominicana, donde está la Biblia dentro de la bandera. Y es el país que ha estado más corrupto en las administraciones de los tributos del pueblo, los impuestos del pueblo. Y 2 o 3 de esos ministros se han hecho multimillonarios con los tributos o impuestos del pueblo. Y sin embargo, teniendo nosotros la Biblia en nuestra bandera, hemos irrespetado lo que Dios nos manda a hacer. Dios tenga misericordia. Pues el verso 6, pues estos pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo repito, se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, o sea, más bien no hacer daño. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Recuérdese que Juan dijo que el que no ama a su hermano no está en la luz y se ha hecho anticristo. Amén. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, o sea, del amor. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, mírelo ahí, no dado al vino, ¿eh? No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, que es amor, y no proveáis para los deseos de la carne. Gracias, Señor, por esta hora, por esta palabra. Gracias, Padre, porque al que tú amas lo disciplinas, y me parece que en estas palabras nos has traído disciplina. Gracias, mi Dios, te damos porque eres un Padre bueno, misericordioso, y para tu pueblo eres lo que Dios Padre ha dado
para por tu amor y tu muerte en la cruz recibamos nosotros la salvación y la vida eterna. Amén, amén y amén.